cada uno de nosotros. Qué bueno meditar en la palabra del Señor. Y algo que quiero que entendamos de parte del Señor es que no hay nada en el creyente, en el que está en Cristo, no hay nada que llegue a nosotros que Dios no apruebe primero. Todo lo que ocurre en nuestra vida es porque Dios lo aprueba. Dios lo aprueba. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere bendecirnos. Y aunque vengan dificultades es porque Dios lo aprueba. Usted podrá pensar, pero ¿cómo esto? Dice la Escritura que la hoja de un árbol no se mueve si no es por su voluntad. Amén. Entonces, qué importante es pensar que Él permite que pasemos aún por la prueba. El Señor permite que pasemos por la prueba para que disfrutemos de su consolación. Qué hermoso es ser consolado por Dios. Y para que podamos compartir con otros las bendiciones para bendecirles igualmente. Dios es fiel. Aleluya. Hay momentos en los cuales viene la dificultad y el sufrimiento. Pero qué importante es esperar en ser capaz, cada uno de nosotros poder ser capaz de esperar el momento en el cual Dios quiere bendecirnos, llenarnos de gloria, de bendición y poder responder sin excusar el llamado que Dios nos hace. Dios nos está llamando, Dios nos llama. Cada uno de nosotros somos beneficiados por el llamado que el Señor nos hace. Dios te hace un llamado a ti, Dios me ha hecho un llamado a mí, Dios me llama y es importante avanzar en la vida. Cuando Dios nos llama, sabemos que Él es el que trae bendición a nuestras vidas. Y cuando respondemos a su llamado, hay bendición. Y Dios nos puede llamar aún en medio de las lágrimas, aún en medio de las dificultades, porque Él nos va a sostener. Recuerde, mi hermano, que Dios no es injusto para olvidar la obra de nuestras manos. Dios no es injusto para olvidar lo que tú haces, lo que tú emprendes, lo que tú desarrollas para su gloria. Por eso, al meditar en la obra de Dios en nuestra vida, quiero que pensemos por un momento en la vida de uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y quiero que pensemos en Jeremías, el profeta llorón. Encontramos en el Antiguo Testamento que Jeremías fue un hombre llamado por Dios. Jeremías, su nombre significa a quien Jehová completa. A quien Jehová completa. Dios quiere completar la obra en nosotros. El que comenzó la buena obra en nosotros, dice la Escritura, la perfeccionará. De eso estaba seguro el apóstol Pablo cuando hablaba a la iglesia en Filipo. El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Por eso, al meditar en la obra de Dios en nuestra vida, pensemos en el profeta Jeremías, a quien Dios completa, a quien Dios completa. Y claro que Dios lo hizo, pues antes de que terminara su obra, comenzó esa obra que comenzó en él. Dios puso muchas lágrimas en sus mejillas, puso muchas circunstancias difíciles. Pero Dios quería desarrollar una obra a través de Jeremías. Dios lo llamó para ser profeta. Y le dijo, tú vas a ser profeta. Y es un mandato muy difícil, el llamado que el Señor da a Jeremías. Y estaba Jeremías en un momento histórico muy difícil. Habían pasado dificultades. Los reinos... el pueblo de Israel se había dividido en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur, más o menos unos 4 años atrás.
Y ya habían desarrollado un tiempo tanto los del reino del norte como los del reino del sur. Un año atrás el reino del norte había sido sitiado por los sirios, es decir, Israel había sido sitiado por los sirios. Quiere decir que los que estaban en el norte, los sirios los habían empezado a gobernar, habían llegado con todos sus dioses, para que el pueblo de Israel siguiera a los dioses que ellos ordenaban. Y los de Judá, o los del reino del sur, estaban entonces, mientras Jeremías estaba siendo llamado, estaban siendo sitiados o gobernados por el gobierno de Babilonia. Entonces Jeremías estaba como profeta de Dios para tanto los que estaban en el norte como los que estaban en el sur. Más o menos habían 7 reyes a los cuales Jeremías tuvo que dar palabra del Señor. Estaban gobernados entonces por aspectos paganos. El pueblo del Señor se había olvidado. Era un tiempo tremendo. Podríamos decir que Jeremías experimentó un tiempo de la Primera Guerra Mundial de esa época, si lo podíamos llamar así, y también de la Segunda Guerra Mundial. Estaban en una dificultad tremenda. Y Dios llama a Jeremías en ese tiempo, en tiempo donde abundaban los falsos profetas y cuando los corazones de los hombres estaban muy alejados del Creador. Los hombres se habían alejado de Dios. Un hombre tomaba una madera y hacía un diseño y la colocaba en un lugar y la honraba como Dios. Se levantaban dioses. O entre varias personas recogían oro y fundían una estatua y hacían un dios, por causa de lo que estaba ejerciendo gobierno en sus vidas. Había mucho paganismo, se habían levantado muchos falsos profetas, había mucha dificultad en que el pueblo escuchara a Dios. Pero Jeremías se levanta como ese profeta, guiado por el Señor, llamado por Dios para orientar al pueblo. Y dice la Escritura en Jeremías capítulo 2, versículo 13 creo, dice que el Señor dice a través de Jeremías: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, estaban buscando otros dioses. El Dios verdadero, el que saciaba su sed, el que daba provisión, el que daba vida, el que daba aliento, el que da gozo, el que da felicidad, estaba siendo para ellos como un Dios pasajero. Y estaban tomando entonces todos los dioses que les indicaban los sirios y los babilonios, los de Babilonia. Entonces avanzaron en ese aspecto. Pero Jeremías se levanta, un profeta de parte de Dios. Había muchos profetas que consentían lo que el mundo y lo que Israel estaba haciendo, y de tal manera que Israel estaba lejos del Creador. A causa de esta responsabilidad, Jeremías experimentó mucho temor, y al igual que Moisés, al igual que cualquiera de nosotros, cuando se nos asigna una responsabilidad de parte de Dios, posiblemente algunos quieren evadirla. Jeremías quiso evadir como lo hizo Moisés. Quiso evadir esa responsabilidad mediante excusas y mediante circunstancias que decían: yo no soy esa persona. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Dice la Escritura, vamos a leer Jeremías capítulo 1, versículo 15. Dice la Escritura en esta porción que cuando Dios llama a Jeremías, entonces Jeremías quiere eludir el llamado de Dios. Pero el Señor le dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Le estaba diciendo a Jeremías: tú no puedes eludir el llamado que te estoy haciendo, porque antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo ya te había elegido. Yo te conocí. Yo te di por profeta a las naciones. Pero esa fue la respuesta
que Dios da a Jeremías ante un deseo de eludir el llamado de Dios. Cuando ni sus padres sabían que habían dentro del vientre materno, allí ya estaba Dios. ¡Qué prodigio tan hermoso! Y también, ¡qué responsabilidad! Lo más hermoso es que podamos comprender hoy la obra de Dios en nuestra vida. Así como Jeremías aprendió a comprender la obra de Dios en su vida. La tarea que Dios le encomendó a Jeremías no era algo que hubiese gustado enfrentar. Eran 3 aspectos importantes que Jeremías tenía que desarrollar. En primer lugar, dar a conocer a Dios. Que el pueblo conociera realmente a su Dios. Otro aspecto, denunciar el pecado. Denunciar el pecado de idolatría. Y otro aspecto, llamar al pueblo al arrepentimiento. 3 áreas que tenía que proclamar y Jeremías llamar la atención al pueblo. Llamarle la atención en cuanto qué importante es conocer a Dios, volverse al Dios de los padres. Dar a conocer a ese Dios todopoderoso. Denunciar el pecado que estaba haciendo mella en cada vida y en cada corazón. Y llamar al pueblo al arrepentimiento. Hoy debemos ser conscientes que hay algunos cristianos que tienen a Dios como algo posible, como una posibilidad. No como una prioridad, sino como algo. Y posiblemente se acuerdan de Dios cuando escuchan un rayo y ¡prum! Dicen, ¡ay Dios! ¿Qué pasa? Y es cuando se acuerdan de Dios. O cuando algo les rodea, se acuerdan de Dios. De tal manera que Dios no es una prioridad para ellos. Dios se constituye en una posibilidad. Y cuando Dios es una posibilidad, pues no está tan en primer lugar en la vida del hombre. Y qué bueno es que nosotros podamos siempre tener a Dios en primer lugar. Amén. Dios debe ser el primero en nuestra vida. Él debe gobernar nuestro ser. Él debe gobernar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestro diario vivir. Debe estar guiado por el Espíritu de Dios para que podamos avanzar. Por más que usted desee cambiar a una persona, usted no la va a cambiar. Dice la Escritura en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la obra de Dios en nuestra vida es una obra que debemos apreciar. Y Jeremías fue llamado, primero para recordar al Dios de Israel. Jeremías fue llamado para que el pueblo se saliera del pecado, para denunciar toda obra de pecado. Y Jeremías fue llamado para llamar al pueblo al arrepentimiento. Era necesario que el pueblo de Dios se arrepintiera de tanta idolatría. Significaba entonces para Jeremías aceptar el rechazo, el aislamiento, el odio, la persecución, entre muchas otras dificultades. Jeremías tenía que enfrentar esto, porque el pueblo estaba, digámoslo así, lisiado. Hoy podemos encontrar circunstancias similares. Se ha tomado la vida cristiana de una forma muy liviana. Hay liviandad en la vida cristiana. Pero Dios nos está llamando a través de su palabra para que le tengamos a Él en primer lugar. Como dice una alabanza, un coro, tú el primero, el más especial, el único dueño de mi corazón. ¿Cuántos tienen a Dios como dueño de su corazón? Amén. Que esto sea real en nuestra vida. Que podamos honrar a Dios al meditar en su palabra. Que podamos honrar a Dios
al congregarnos cada domingo. No sea de esos cristianos, hermanos, que muy esporádicamente, no, comience, disponga en su corazón cada día estar en la presencia del Señor. Y cada vez que hay convocación en el templo para que estemos juntos, podamos hacerlo para la gloria del Señor. Así que qué bueno congregarnos entre semana, aún los domingos. Los que trabajan entre semana, vengan los domingos, hermanos, y sirvan al Señor, sírvanle con todo su corazón. Es importante. Jeremías entonces es llamado a pesar de todas las cosas que él sabía que iba a enfrentar. Un pueblo colmado de profetas falsos. Un pueblo colmado de circunstancias en las cuales Dios estaba siendo relegado, donde había mucho pecado, donde el pueblo no quería arrepentirse. Y Jeremías sabía a lo que se exponía. Hoy debemos ser conscientes, hermanos, del llamado que Dios nos ha hecho. Como siervos del Señor, no podemos dejar de lado el anunciar la palabra de Dios viva y eficaz. Hoy, ante el ecumenismo que está tomando las diversas religiones y está haciendo una, usemos este término, mezcolancia o una mezcla de muchas cosas, el hombre pues busca el lugar donde congregarse de acuerdo a lo que cada uno puede satisfacer su propia carnalidad. Pero gracias a Dios nosotros no estamos siguiendo una religión, nosotros seguimos a Cristo. Amén. Jesucristo es el Señor. A Él debemos seguir con todo nuestro corazón. Hoy quiere haber mezclas de religiosidad, de creencias, y buscan afinidad unos con otros, de tal manera que las personas y los que compartimos el Evangelio tenemos que dar cuenta a Dios de la pureza del Evangelio. Debemos comunicar un Evangelio puro. Yo llamo la atención a aquellas personas que están escuchando y a cada uno de mis hermanos a que sigamos el Evangelio de Jesucristo, que sigamos la pureza del Evangelio, que comprendamos el sacrificio de Cristo en la cruz, que comprendamos el amor del Padre, que comprendamos la manifestación del Espíritu Santo para bendición de nuestras vidas. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Y cada vez que el Señor perfecciona nuestra vida, demanda de nuestro ser acciones de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Este es el tiempo de la última llamada. Este es el tiempo donde el Señor está seleccionando su iglesia sin mancha y sin contaminación. Es el tiempo donde debemos entender el propósito por el cual seguimos a Cristo. Y es hermoso saber que cuando seguimos a Cristo, oh hermanos, somos portadores de las buenas nuevas de salvación. Somos portadores de bendición para aquellos que lo necesitan. Somos, hermanos, aquellos que podemos, como lo decía el apóstol Pablo, avanzar en bendición y bendecir a aquellos que proclaman el Evangelio de Jesucristo con la pureza y con la santidad. Hoy se ha querido hacer mercadería con la gente, de una u otra manera, como si se estuviera promocionando algún producto. No, mi hermano, seguir a Cristo es una bendición. Jeremías estaba en un contexto en ese tiempo